Capítulo 23. El verde. Se colocó las manos alrededor de la cara para evitar el resplandor del sol en lo alto. Todo parecía en calma en el interior de la tienda de curiosidades, excepto por el detalle de que la puerta estaba cerrada y el local vacío. El guardia dio la vuelta y miró más allá de los soldados que lo acompañaban, hacia la tienda del otro lado de la calle, donde un segundo pelotón de soldados del Gabal acababa de toparse con otra puerta cerrada. Puñado de ZZZZS estaba cerrado al igual que la bolsa mágica de Mickey. Forzar la puerta, ordenó un viejo enano llamado Iván, al mando de los soldados, desde el centro de aledaños del muro con las manos en las caderas y el semblante fruncido. Las dos puertas. Unos pocos empellones con los hombros franquearon la entrada a los locales. Los soldados entraron en tropel con las armas dispuestas. Los sacerdotes y los magos siguieron a los militares con otro grupo de soldados entre ellos y el peligro potencial dentro de las tiendas, las dos mujeres dueñas de los locales en el Gabal. Las mismas mujeres sobre las que se decía que eran algo más que simples humanas. Los magos, los sacerdotes y los arqueros tomaron posiciones alrededor de la zona. Si de las tiendas surgían dragones, iban a encontrarse con una andanada de proyectiles mágicos y físicos. Había catapultas dispuestas sobre los tejados cercanos, listas para arrojar grandes lanzas dentadas que arrastraban largas y pesadas cadenas. Desde un tejado algo más alejado, Dreyil Andrus se apoyaba en una barandilla, mientras meneaba la cabeza. «Esto es una locura», le dijo a su compañero, un tipo alto y con rostro de halcón llamado Matsi el Rojo, el magos con más talento de toda Damara. «Entonces cogemos a las mujeres, las torturamos hasta que admitan que son dragonas y las ejecutamos para disfrute de los mirones», comentó el mago, en tono hastiado. «Y tú y los tuyos diréis que gracias a vuestra magia no se pueden transformar en dragonas». «Naturalmente», replicó Matsi el Rojo. «¿Y no crees que es una mentira muy obvia?» «Naturalmente», de nuevo, rió el mago. «Pero soy un mago y estoy versado en ese tipo de engaños. Yo sé que, ni contando con el retorno de Mistra, podríamos impedir que un dragón recupere su forma natural. Pero la plebe si lo cree, cree cualquier cosa que le digamos. ¿Y no es eso lo que importa?» El capitán Andrus iba a discutirle esa afirmación, pero no lo hizo. El mago estaba en lo cierto. «Capturaremos a las dos tenderas, las cargaremos de cadenas y montamos un espectáculo digno de ver», exclamó Matsi el Rojo con fingido entusiasmo. «Y el rey Frostmantle se hará merecedor al título de Dragonsbane y se quitará un peso de encima», señaló Andrus. «Y a un bajo coste, solo la vida de dos mujeres inocentes. Va, son mercaderes, tenderas, apenas mejor que el populacho. ¿No podríamos dejarlas vivir?», preguntó Andrus, tras suspirar apesadumbrado. «¿Me está proponiendo que engañemos a la gente? Todo esto es un engaño», clamó Andrus, y el mago soltó una carcajada. «Claro que lo es. ¿Cuánto tiempo llevas al servicio del rey Yarin?» «Claro que lo es», repitió Andrus, sin responder a la pregunta del otro. «El rey Yarin conseguirá su victoria sobre las dragonas de aledaños del muro», concluyó el mago. «Y sí, el coste de su victoria es la vida de dos mujeres inocentes». Andrus suspiró de nuevo y se apoyó sobre la barandilla, contemplando lo que ocurría en las tiendas a lo lejos. Vio a los guardias salir de los dos locales y reunirse con el enano en el centro de la calle. Cargaban con artículos que habían recogido en las tiendas, pero de las mujeres no había ni rastro. «Imagínate que son dragonas», comentó Andrus. «¿Qué pasaría entonces? ¿Dragonas? ¿Dragonas de verdad?» Andrus se volvió hacia Matsi el Rojo, consciente de que su comentario contrariaba al mago. «Sí», sonrió complacido. «Dragonas de verdad. Es posible que la vieja arpía dijera la verdad cuando nos contó que estas mismas hermanas abrieron sus tiendas en aledaños del muro hace casi un siglo, cuando la arpía apenas era una niña. En esos días, los dragones abundaban en Damara y Baasa, durante y después del reinado del rey brujo en Baasa. Es posible que dos de ellos llegasen a Heliogábalo disfrazados para mezclarse con la población. Delante de las narices del mismísimo rey Dragonsbane, ¿por qué no? Y también delante de las narices de Olben amigo del bosque, y el gran maestro Kane y Emilyn el Gris, el mago más poderoso que ha conocido Damara. Podría haber ocurrido, sí. ¿Dragones?, insistió Matsi, con incredulidad. ¿Son todos los dragones malvados? El mago se rió ante la absurda pregunta. La puerta que daba al tejado se abrió de golpe, dando paso al enano que estaba al mando de las fuerzas. «No están allí. Hace tiempo que se marcharon. Hace un día excelente para esta época del año», señaló el capitán Andrus. «¿Cómo es posible que un mercader cierre su tienda en un día así y más con el invierno tan próximo?» «Y hay más, capitán», siguió el enano. «Hay un túnel que conecta las dos tiendas». El dato suscitó la atención de los dos hombres. «Sigue hablando», animó Matsi el Rojo a Iván. «Y aún hay más, sí.
He estado varias veces en las tiendas. Mi hermano era buen cliente de Lady Z.E. y Mickey, y las damas tenían buen gusto. Vendían artículos de excelente calidad. Cierto que tenían baratijas también, porque no hay mercader que no aproveche la ignorancia de los necios para ganar unas monedas. Y, intervino Andrews, algo harto de tanta palabrería y de todo el asunto en sí. Que sabían lo que era bueno, replicó el enano. Y tenían un buen montón de artículos de calidad en las estanterías. Y, repitió Andrews, que no veía a dónde quería llegar el enano. Que no queda nada de valor en ninguna de las dos tiendas, repuso Iván. Solo baratijas, productos sin valor que solo compraría un necio. Así que vendieron sus mejores artículos, comenzó a decir Andrews, pero Maxi el Rojo le atajó. ¿Crees que se han marchado con los objetos de valor?, dijo el mago a Iván. Que han abandonado las tiendas definitivamente. Es justo lo que creo, sí. ¿Se han marchado de El Gabal en plena noche con un carro lleno de sus pertenencias más valiosas? No, replicaron el enano y Andrews a la vez. Ya hemos interrogado a los guardias de las puertas antes de venir aquí, explicó Iván. Esas dos mujeres estaban en la ciudad ayer, o antes de ayer, o... Vamos, que no hace mucho estaban por aquí, y no han pasado por las puertas, y si lo han hecho, nadie las ha visto. Maxi el Rojo se volvió hacia Andrews y meneó la cabeza. Entonces siguen en la ciudad, declaró el mago. ¿Con media tienda a cuestas?, preguntó el enano con escepticismo. Los otros dos no supieron qué responder. Registrad la ciudad, cada rincón, ordenó el capitán Andrews, y el enano suspiró con pesar. Es una ciudad grande, adujo. Y coloca guardias ante las dos tiendas y otros más allá, a la vista de los primeros para que transmitan la alarma en el caso de que vuelva alguna de las dos mujeres, ordenó Andrews. El capitán y Maxi el Rojo abandonaron el tejado, dejando a Iván preguntándose hasta cuándo iba a durar esa cacería absurda para complacer los necios caprichos del rey Yarin Frostmantle. Dragones, murmuró, meneando la cabeza. Había cabalgado sobre un dragón en una ocasión, un gran rojo en una tierra lejana, largo tiempo atrás. También había luchado contra uno muerto, un dracoliche, y esa sí que había sido una aventura. Iván Rebolludo sonrió al recordar esos días lejanos. Solía contar esas hazañas en las tabernas de El Gabal. Y muchas otras, aunque ¿quién iba a creer que en una ocasión había capturado a un vampiro en un fuelle? Ah, pero ese relato le conseguía muchas invitaciones a beber. Era una buena vida. El ogroide se paseó por la tarima. Sonreía con perversidad tras la capucha de verdugo mientras mostraba sus instrumentos de tortura ante la multitud presente en la sala. Cada artilugio despertaba un clamor, y se oían gritos en distintas lenguas exigiendo una muerte dolorosa y cruel para el humano. No era frecuente conseguir un humano para el carnaval y el enorme bárbaro había causado muchas bajas entre las filas de los orcos durante las últimas semanas. El ogroide contempló la sala donde se habían reunido cientos de espectadores. Muchos más que la última vez. En medio de los bancos que conformaban el anfiteatro semicircular ardía una gran hoguera, alrededor de la cual bailaban goblins y orcos, ansiosos por contemplar las sesiones de torturas a los cautivos. El ogroide se desplazó a una fogata más pequeña en la misma tarima, de la que cogió un atizador al rojo vivo de entre las ascuas. Con una sonrisa perversa, el diestro verdugo se volvió hacia un goblin. La multitud vitoreó, aunque no con el mismo fervor que antes. Ya habían presenciado el asesinato de muchos goblins y este apenas parecía conservar un hálito de vida. ¿Iba a sentir el contacto del atizador al rojo contra su piel pálida? Consciente del poco entusiasmo entre los espectadores, el ogroide arrojó el atizador al suelo e hizo un gesto de desprecio hacia el goblin, mientras se agarraba la nariz con evidente disgusto. La multitud irrumpió en carcajadas. Sí, el verdugo era un excelente actor. Sobre el altar en el centro de la tarima había un odre lleno de ácido que el ogroide alzó para que todos lo vieran. Con la atención del público en el odre, el verdugo colocó un segundo odre sobre la espantosa mesa de sacrificios. La bestia fue hacia el goblin con rapidez, dando la espalda a los espectadores, con el odre lleno de ácido en una mano mientras se llevaba la otra al cinturón, del que sacó una pequeña daga. Chocó contra el goblin, retrocedió un paso, hizo una breve pausa, y vertió el contenido del odre en la boca de la criatura. El goblin se atragantó, pero sin más aspavientos. Una mancha de sangre apareció en la garganta de la víctima. Una segunda a la altura del corazón, producto de la puñalada que había acabado con su vida antes de que el ácido entrase en contacto con sus labios. Apareció más sangre conforme el ácido corroía a la criatura por dentro, desde los pulmones al estómago. Sin embargo, no hubo alaridos de dolor ni convulsiones. La multitud se dio cuenta de que el goblin ya estaba muerto, y comenzó a abuchear y a mofarse del verdugo.
Wulfgar consiguió abrir su ojo sano en ese momento y vio cómo se deshacía el pecho del goblin y sus entrañas se deslizaban al suelo. La multitud cambió los abucheos por alaridos y bailes de alegría. Wulfgar contempló al torturador correr hacia la mesa para coger el otro odre. La criatura lo alzó a la vista del público. Hubo vítores y abucheos a partes iguales, porque muchos pensaban que esa táctica suponía una muerte demasiado rápida y le chillaron al ogroide que se detuviese, que reservase el ácido para el final. A pesar de ello, el verdugo no se detuvo, sino que corrió hacia Wulfgar. Wulfgar abrió el ojo presa del pánico. Tenía que luchar. Levantó las piernas, o más bien la única que podía mover. La otra estaba demasiado maltrecha. Se sacudió y contorsionó intentando librarse de los grilletes, pero en vano. El ogroide le apartó la pierna de un golpe y arremetió contra él. Lo agarró por el cuello y llevó el odre a los labios del bárbaro. Wulfgar se debatió e intentó apartar la cabeza. Por mucho que desease la muerte, por muy preparado que estuviese para el momento fatal, su instinto de supervivencia le hizo luchar con denuedo. El ogroide insistió y, aunque el bárbaro echó la cabeza hacia atrás, no pudo evitar que parte del líquido le humedeciese los labios. Intentó escupir, pero de inmediato sintió como más líquido le entraba en la boca. No pudo evitar tragar parte del ácido y entonces, sintió una cálida sensación de bienestar. «Chilla, maldito imbécil», le susurró el ogroide al oído, y la voz le resultó familiar. La criatura dio un paso hacia atrás. A Wulfgar le costó unos instantes darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La sangre manchaba sus labios y garganta, pero no era suya. Procedía de las manos ensangrentadas del ogroide. Sus manos ensangrentadas y la voz familiar. Wulfgar se debatió y chilló. Le ofreció a la multitud el espectáculo que esperaba. El odre volvió a posarse en sus labios y, aunque simuló resistirse, en realidad dio un largo trago. Con un pequeño artilugio en su mano libre, el verdugo manipuló un grillete mientras se echaba encima de Wulfgar como si quisiera inmovilizarlo. «No saques la mano», ordenó el verdugo, y Wulfgar sintió cómo se abría el grillete. «Agarra la cadena, mantén la mano en alto». El ogroide se apartó y se volvió hacia la multitud. «Y no dejes de chillar», le dijo por encima del clamor. Y así lo hizo Wulfgar, chilló y se debatió como si fuese preso de la más intensa de las agonías. Lo que sentía en realidad era como se le soldaban los huesos, le cicatrizaban las heridas y se le aclaraba la vista. Había consumido la mitad del contenido del odre, equivalente a varias dosis de la poción sanadora. Tuvo la impresión de que sus piernas podrían sostenerle en breve. Y así fue. El verdugo se paseaba por la sala, enarbolando el odre para deleite de los orcos y los goblins. El bárbaro continuó con sus alaridos agónicos. Los orcos, los goblins, los ogros y los ogroides chillaron enardecidos y maldijeron, lanzando piedras al bárbaro. «Déjate caer», le susurró el verdugo al pasar por delante de él, y Wulfgar se dejó caer hacia adelante, sin soltar la cadena con la mano liberada. La muchedumbre abucheó de nuevo. El ogroide saltó encima del bárbaro e hizo como si le mordiese la oreja, mientras le ordenaba que gritase de nuevo. «Espera a mi aviso», le dijo el torturador, y llevó el odre una vez más a los labios del bárbaro, mientras abría el segundo grillete. Wulfgar chilló con fuerza levantando el entusiasmo de los asistentes. El bárbaro advirtió el gesto que le hacía el verdugo y volvió a dejarse caer, sujetándose de las cadenas, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Los espectadores se quedaron callados y se miraban entre sí preguntándose si eso era todo. Pero la amplia sonrisa del verdugo suscitó sus esperanzas de presenciar más dolor, sobre todo cuando la bestia extrajo de su repugnante túnica una pequeño vial y lo sostuvo en alto. Las criaturas más próximas a la tarima se adelantaron, expectantes, sin saber muy qué iba a hacer el ogroide. ¿Era este un nuevo líquido para infligir dolor? ¿Ácido? ¿Veneno? ¿O algún revitalizante para que el bárbaro repusiera fuerzas y poder seguir torturándolo? Pero no, el bárbaro no era el destinatario. Se dieron cuenta cuando el ogroide se volvió de repente y arrojó la pequeña botella hacia los espectadores. Voló por encima de las cabezas de los más cercanos a la tarima, contemplado por cientos de ojos sorprendidos, y cayó en la hoguera donde el aceite de impacto estalló enviando troncos en llamas, ascuas al rojo, chispas de fuegos y llamaradas por toda la zona trasera de la sala. «¡Ahora!», gritó el verdugo, que en realidad no lo era, a su amigo el bárbaro, y Wulfgar se incorporó de un salto, soltando los grilletes. El verdugo ogroide levantó una mano para mostrar un puñado de bolas cerámicas, aunque pocos de los presentes, demasiado confusos y enrabietados para prestar atención, se dieron cuenta. Los goblins chillaban y los orcos jadeaban, pero pocos eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Pero entre los que sí lo eran, estaba un ogro que alcanzó la tarima de un poderoso salto.
El verdugo lanzó las bolas de cerámica en abanico y estallaron contra el suelo. Nada más hacerlo, despidieron una luz mágica, divina y brillante. La última de las bolas cayó frente al ogro en la tarima. La criatura rugió y se echó hacia atrás, cubriéndose los ojos que no habían visto una luz tan potente en muchos meses. «No te pares. ¡Corre!», gritó el ogroide a Wulfgar, y el bárbaro no se hizo de rogar. Pero se detuvo a los pocos pasos y examinó la multitud enfurecida. Esquivó una lanza que iba en su dirección y reparó en un ogro en particular. La criatura, enorme y de aspecto feroz, estaba organizando al resto de monstruos ondeando algo en las manos que resultó ser un arma muy peculiar. El ogroide fue al extremo derecho de la tarima, al túnel por el que pretendía huir de la sala. Al darse cuenta de que el bárbaro no le seguía, se volvió a tiempo de ver a Wulfgar enarbolando a Aegisfang y aplastando el rostro del ogro, al que envió contra un grupo de orcos que intentaba subir a la tarima. Sin detenerse, Wulfgar envió a Aegisfang entre la multitud en busca de un ogro particularmente grande, que se miraba las manos vacías, las mismas que hacía unos segundos sostenían el martillo de guerra que un instante más tarde le destrozaba la cabeza. Wulfgar y Regis, el falso ogroide, abandonaron a toda prisa la sala por el túnel hacia la cámara de tortura con 100 monstruos clamando venganza y corriendo tras ellos.